Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo hasta la distancia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Damos las gracias a Dios una vez más por la oportunidad y el privilegio que tenemos mediante estas referencias tecnológicas de comunicarnos aún en medio de estas circunstancias donde estamos imposibilitados aún de reunirnos físicamente, pero que por medio de las redes podemos aún mantener la distancia. Un fuerte abrazo a todos. Voy a pedirles de manera especial que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 49 y nos vamos a enfocar en los versos que van desde el 1 hasta el verso 28. Génesis capítulo 49, versos del 1 al 28. Oremos, hermanos. Padre eterno, Padre bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, en estos momentos que nos disponemos a entrar en tu palabra, te rogamos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos y nuestros oídos, de manera que podamos ser transformados, renovados por medio de tu palabra, de manera que podamos ser edificados para tu gloria. En Cristo Jesús rogamos. Amén y amén. Génesis capítulo 49, versos del 1 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo
y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Esta es la palabra del Señor. El mensaje de hoy, el mensaje de esta mañana, pudiéramos verlo como una continuación de la semana pasada y lo hemos titulado Repartiendo la herencia, segunda parte. Vimos la semana pasada en el capítulo 48 una muestra de la fe de Jacob, la cual fue registrada en el libro de Hebreos, como conocemos todos, el salón de la fama de la fe, salón donde se registran aquellos héroes de la fe a lo largo de la historia de la redención. Y es de notar que la razón por la cual es mencionado Jacob en ese relato es por el hecho de haber bendecido a sus nietos, adoptándolos bajo la familia de la promesa, bajo la simiente de la promesa. Y comenzamos a ver a Jacob con una vista hacia lo porvenir, repartiendo la herencia, repartiendo una tierra que aún no poseía, pero confiando en la poderosa palabra de Dios, en la fiel palabra de Dios. Y es en la misma dirección que nos encontramos entonces en el capítulo 49. Luego de terminar o luego de bendecir a los hijos de José, como vimos la semana pasada, vamos entonces a ver que las palabras del patriarca se van a extender hacia el resto de sus hijos. Y era común, hermanos, que en la antigua Mesopotamia de aquella época se pudieran o se reunieran los familiares alrededor de un patriarca moribundo para escuchar las que serían probablemente sus últimas palabras. Por lo general, estas palabras iban ligadas a las tierras, sus terrenos,
la fertilidad de la tierra. Las palabras de este patriarca iban, o de esta figura de liderazgo de la familia, iban ligadas también a las relaciones entre los familiares. Por lo general, las palabras de alguien que vivió un largo periodo de tiempo, como en el caso de Jacob, se consideraban sabias, y sus bendiciones o maldiciones también eran consideradas sabias e inclusive de obligatorio cumplimiento, pudiéramos también mencionar. Hemos de mencionar, sin embargo, que el registro que vamos a ver a continuación de Génesis 49 va mucho más allá de los buenos o malos deseos de un anciano moribundo para su familia, sino que estas son palabras con inspiración divina de parte de Dios mismo. Y como su palabra es eterna, no solamente tenían implicaciones para los 12 hombres aquí mencionados, sino que iba a tener una implicación mucho más distante. Iba a tener que ver con un periodo de tiempo mucho más allá del que se menciona a continuación. En primera instancia, las repercusiones de estas palabras iban a verse en la nación en formación, y en última instancia iban a poder observarse en el mensaje para usted y para mí hoy. Jacob no podía ver a causa de la vejez. Sin embargo, describió en este relato, en este registro, con claridad y precisión, pudiéramos decir meridiana, lo que con su visión sana jamás hubiera podido ver. Jacob aquí no está siendo caprichoso. Jacob aquí está hablando, como dijimos la semana pasada, de parte de Dios, lo cual transmitió a los dos hermanos que dieron nombre a las 12 tribus de Israel. En estas palabras vamos a ver una descripción de lo que iba a acontecer a los hijos de Jacob y a la nación de Israel en virtud del carácter de cada uno de ellos. Y finalmente veremos también el poder de Dios en la salvación, la fidelidad de Dios al cumplir sus palabras y la gloria de Cristo en el Evangelio. Iremos desarrollando parte por parte, hijo por hijo, viendo que habrán implicaciones, por lo menos dos, una en el ámbito personal, una en el ámbito físico y la otra en el ámbito espiritual, la que principalmente será relevante para nosotros hoy. Así que aquí se registran eh, las últimas palabras, no todas, finalmente faltarán algunas más en los versos que van del 29 al 33, pero las últimas palabras en repartición, pudiéramos decir así, de la herencia por parte de Jacob. Note conmigo el versículo 1 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Les voy a hablar lo que será de ustedes en un tiempo por venir.
Ahora, hermanos, hay algo que llama la atención y que no quisiera pasar por alto antes de proseguir. Note lo que se ve aquí, ya para el final. Juntaos, hijos, juntaos. Si usted pudiera recordar cómo comenzó el relato de esta familia, una familia separada, una familia dividida, una familia en pugna por el pecado, llena de resentimiento, favoritismos, de odio, inclusive pudiéramos mencionar. Una familia que a ojos naturales no tenía remedio, pero hemos visto la obra de Dios en esta familia, de manera que ahora en los últimos días del patriarca podemos ver a toda la familia en unidad, en reconciliación. Y este es un recordatorio, hermanos, que no importa qué tan complicada, no importa qué tan difícil, no importa qué tan grave sea la situación, en Cristo Jesús hay esperanza de restauración. Eso es lo primero que podemos ver en este precioso cuadro. Yo me pudiera imaginar, hermanos, una postal de este momento de todos los hijos de Jacob reunidos. Aquellos que parecían irreconciliables, reconciliados en virtud, como hemos visto hasta ahora, de la obra de Dios en esta familia. Así que Jacob los reúne y los llama y les dice que va a declararles lo que ha de acontecer, lo que Dios le mostró que iba a suceder con cada uno de ellos y con la nación de Israel. Y hemos de notar, hermanos, que a partir del verso 2, probablemente su Biblia note o marque una distinción en cómo está relatado el resto del pasaje, y es porque está en forma de poesía. Y cuando se utiliza poesía en la escritura, se busca resaltar, grabar en la memoria conceptos, verdades plasmadas en referencias e imágenes. Y es lo que vamos a observar a partir del verso 2. Dice el verso 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿Okay? Dos líneas que están diciendo exactamente lo mismo. Pongan atención a lo que ha de decir su padre. Probablemente nos recuerda al autor de Proverbios exhortando a su hijo a que ponga oído a las instrucciones de su padre y que no las deseche. De la misma manera se dirige Jacob a sus hijos. Y comienza en llamar primeramente o mencionar primeramente a Rubén, el primogénito. De hecho, él va a iniciar mencionando a los cuatro primeros hijos de Jacob, los mayores. Y vemos a Rubén descrito aquí como impetuoso y envilecido. Vamos a ver qué nos dice Jacob con respecto a Rubén. Versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y podemos ver el sentimiento y la emoción en la voz del patriarca al leer estas palabras. Rubén, como todos sabemos, era el primogénito. Y el primogénito en esta época en particular representaba
el futuro de la familia, representaba la juventud del padre, aun cuando sabemos que Jacob era un joven bastante mayor, pudiéramos decirlo así, cuando comenzó a tener hijos. Sin embargo, representa el vigor, la juventud, la bendición, y por ende eran honrados los primogénitos, como ya hemos visto, con una doble porción de la herencia. Y no solamente eso, sino que también recibían la preeminencia o inclusive el liderazgo familiar en todos los aspectos, en el aspecto social e inclusive en el aspecto espiritual. Por eso se menciona lo que dice ahí al final del verso 3: principal en dignidad, principal en poder, era preeminente entre sus hermanos, el primogénito. Había grandes expectativas para él por ser el primogénito, y la podemos percibir en estas primeras líneas de Jacob. Sin embargo, el asunto se va a complicar. La situación de Rubén se va a complicar a raíz de luego de estas palabras, pudiéramos decir, ya que Rubén fue despojado de todos los privilegios que acabo de mencionar. Note lo que dice el versículo 4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí se nos está, o Jacob está describiendo el carácter de Rubén. Y recuerden, hermanos, Jacob aquí está hablando inspirado por Dios. Y describe a Rubén impetuoso como las aguas. Aquí ven el lenguaje poético aquí: impetuoso como las aguas. ¿Qué quiere decir que es impetuoso como las aguas? La imagen que busca mostrar aquí es como agua en ebullición, agua en efervescencia, la cual es incontrolable. Esta frase nos habla, por ejemplo, de ligera y poca sustancia en el individuo. Habla de imprudencia, habla de desenfreno. En pocas palabras, Jacob está describiendo el carácter de Rubén como inestable. Una persona que está controlada por sus pasiones. Acompáñeme a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 8, describe esto de esta manera. Dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconsistencia que se traduce en ligereza de acción, poca sustancia, imprudencia, inclusive desenfreno. La Biblia se refiere en estos términos por lo general también a los falsos maestros. Acompáñeme a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Y note el versículo 4. Sofonías está llamando a capítulo, pudiéramos decir, al pueblo de Israel de parte de Dios. Y note las palabras del profeta en el verso 4. Sus profetas son livianos. Y aquí vemos nuestra palabrita que se utiliza aquí para mencionar impetuoso. Y los describe en esa ligereza, en esa liviandad, pudiéramos decir, como
hombres prevaricadores, continúa diciendo el versículo 4, o traicioneros. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Así describe a estos individuos livianos, impetuosos, el Antiguo Testamento. También hay referencia de esto en el Nuevo Testamento. Pudiéramos pedirle que me acompañe a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. La epístola de segunda de Pedro tiene un tono diferente a la primera epístola, donde se ve consolación, exhortación, esperanza. La segunda epístola habla de alerta, es un llamado a la alarma y es precisamente contrario a con respecto a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y note cómo los describe en el capítulo 2, verso 14 de segunda de Pedro. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, a la codicia y son hijos de maldición. No, hermano, no están describiendo aquí ateos, no están describiendo aquí agnósticos, están hablando de personas que se consideran religiosas, que se consideran creyentes, pero que son falsos, obviamente. Las aguas impetuosas que describe aquí Jacob describen el carácter inestable de Rubén, el cual explica el pecado entonces que Jacob va a describir a continuación. Note, volviendo a nuestro texto, lo que continúa diciendo el verso 4. Luego que le dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y inmediatamente nuestros cerebros retroceden al hecho que vimos en Génesis 35, 22. Y podemos recordar las palabras que leímos cuando estuvimos haciendo nuestro viaje a través del Génesis y pudiéramos recordar que son bastante parcas, no hay mucho detalle. Probablemente la recordarán, dice el versículo 22 del capítulo 35 de Génesis. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Inmediatamente pasa a otro tema. Es como si Moisés estuviera diciéndonos, más adelante voy a explicar lo que pasó allí. Y ahora, al final, podemos ver la gravedad del asunto por la manera en que lo explica Jacob. Continúa diciendo el versículo 4. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces pudiéramos parafrasearlo así, profanaste mi lecho, me traicionaste. No fue algo trivial, fue una grave ofensa, fue una alta traición. Deuteronomio capítulo 27, versículo 20 nos va a ayudar a ver la gravedad de la circunstancia o la gravedad del pecado de Rubén. Deuteronomio 27, 20 dice de la siguiente manera, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá a todo el pueblo, amén.
Note la gravedad. Es una alta traición. Por esto no serás el principal. Por eso no serás el principal. Por eso no tendrás excelencia, pudiéramos decir también. Y créame, hermano, así fue. Así fue. La doble porción que le correspondía a Rubén, como vimos la semana pasada, le correspondió a José. Y la supremacía, el liderazgo, le correspondió a Judá. Permítame decirles, hermanos, que la historia no registra ni un solo juez, ni un solo profeta, ningún jefe militar, ni ninguna persona prominente de la tribu de Rubén. No tuvo relevancia alguna prácticamente en la historia de Israel. Moisés inclusive se menciona en su bendición de despedida en Deuteronomio capítulo 33, eh, rogando, intercediendo por la permanencia de la tribu de Rubén. Deuteronomio capítulo 33, versículo 6, describe: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus valores. Wow. Ahora, aquí se dice que Jacob iba a bendecir a sus hijos. Y esto no suena mucho como una bendición. Sin embargo, quisiera recalcar, hermanos, antes de avanzar más adelante, porque nos daremos cuenta de que sí hubo bendición. Es importante recalcar que Rubén no perdió la herencia. Él no perdió su herencia. Él no perdió su estado de tribu. Él no fue desechado de entre los hijos de Jacob. Aunque la tribu en particular no quiso cruzar el Jordán y habitar la tierra prometida, ellos no perdieron su herencia. Lo que Rubén perdió, y es importante notar aquí, fueron sus privilegios. Y usted podrá pensar por un momento: oh, qué tonto fue Rubén, mira que subirse al lecho de su padre. ¿Qué pudo haber pasado por su cabeza? Sin embargo, nosotros hemos de recordar una traición de proporciones aún mayores que la de Rubén. La humanidad, el hombre, la cúspide de la creación, quien debería ejercer el dominio y la preeminencia sobre toda la creación, traicionó a su creador. Y lo hizo también movido por sus pasiones pecaminosas, queriendo ser como Dios y profanando el nombre del Altísimo. Eso fue lo que hicimos en Adán. Y quiero que note que use el lenguaje, perdón, el lenguaje que utiliza el Señor para describir lo que estoy mencionando aquí. Acompáñeme al libro de Amós. Amós, uno de los profetas menores, capítulo 2, versículo 7, donde se hace una acusación en contra de los hijos de Israel que oprimían a los pobres, que eran injustos con su prójimo. Pero quiero
llamar su atención al verso 7 y al lenguaje aquí utilizado. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, hablando de la opresión, y tuercen el camino de los humildes. Note el énfasis que quiero hacer en la siguiente parte. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Lo mismo que hizo aquí Rubén, pero note cómo continúa hablando el Señor aquí, profanando mi santo nombre, pisoteando el nombre, alta traición, pisoteando el santo nombre de nuestro Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa alta traición que estoy mencionando aquí? Lo mismo que la de Rubén, perdiendo todos los privilegios, inclusive poniéndonos en condenación. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos recuerda por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál fue el resultado? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es un recordatorio de lo que se ve en las palabras de Rubén, en las palabras, perdón, de Jacob hacia Rubén. Y vemos que los efectos de esta actitud pecaminosa tienen repercusiones aún en el futuro, llamándonos a la exhortación, llamándonos a meditar sobre la conducta impetuosa como las aguas, la ligereza, la poca sustancia, la imprudencia y el desenfreno. Luego, como mencioné, seguimos en ese orden por ahora de edades. Y se mencionan seguidamente a dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví. Y de nuevo parece destacarse aquí, o se mencionan a Simeón y Leví como personajes de furor descontrolado. Y lo vamos a ver en los versos del 5 al 7. Y quiero recordarle, hermano, esta es una preciosa historia de redención y de salvación, aunque no lo parezca por ahora. Si la primera llamada fue fuerte, Jacob ahora procede a hablar concerniente al porvenir de la tribu de Simeón y Leví. Nota el versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Y notamos entonces inmediatamente el lenguaje fuerte por el cual debemos ser impactados en este lenguaje poético. Armas de iniquidad, sus armas. Y la palabra aquí utilizada como iniquidad denota violencia, denota maldad, denota una gran injusticia. Las armas de Simeón y Leví fueron instrumentos de mal, fueron instrumentos de violencia y fueron instrumentos de gran injusticia. Inmediatamente, hermanos, somos transportados a Génesis 34. Específicamente desde el verso 25 al 29. ¿Recuerdan los incidentes que vimos a raíz del problema con Dina, la hija también de Jacob, donde tanto Simeón como Leví lideraron una masacre en búsqueda de una supuesta justicia ante el ultraje de Dina?
Y noten las comillas, hermanos, digo, supuesta justicia, porque el texto aquí nos va a mostrar qué era lo que verdaderamente había en sus corazones. Y esto probablemente, hermanos, va a refrescar la memoria de pasajes que ya hemos visto y que nos impactaron en primera instancia. Jacob lo va a descifrar o nos lo va a mostrar en el versículo 6. Note cómo inicia el patriarca. En su consejo no entre mi alma. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. De modo que automáticamente vemos que estas acciones no fueron vistas por justas por parte de Jacob. No fueron vistas como una búsqueda de justicia. Y continúa diciendo el verso 6, porque en su furor, y aquí lo menciona, ese furor descontrolado, mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y aquí el lenguaje poético nos está hablando de la sanguinariedad, si es la palabra, con la que actuaron estos hijos de Jacob. Y permítame recordarle, por si no lo notó, permítame mostrarle, mejor dicho, estas palabras de Jacob al inicio del verso 6 armonizan con el Salmo 1. Note, ni mi espíritu, perdón, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Las palabras de Jacob armonizan con las del Salmo 1 que todos conocemos, ¿verdad? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ven la similitud? ¿Ven el contraste? Armonizan inmediatamente estas frases. Se nos describe el tipo de carácter o el tipo de conducta que movió a Simón y a Leví en ese momento. Obraron en violencia, obraron en maldad, lejos de la justicia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Note el verso 7, el patriarca continúa esbozando. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Note el énfasis, está diciendo lo mismo. Su ira fue fiera, su ira fue dura. Le voy a pedir que me acompañe a Proverbios 27, versículo 3. Proverbios 27, versículo 3. Note el lenguaje. Pesada es la piedra y la arena pesa. Note, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Por eso que el Señor nos recuerda en su palabra, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y continúa diciendo en el versículo 20, Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al igual que Rubén, en este caso también Simeón y Leví actuaron movidos por sus pasiones. Actuaron en imprudencia también. Pudiéramos decir que también actuaron impetuosamente, efervescentemente. Como resultado, note las palabras de Jacob, continúa diciendo el versículo 7. Yo los apartaré en Jacob, yo los esparciré en Israel. Y habla de que entonces la nación
o las tribus de Simeón y de Israel iban a ser dispersas. Note, igualmente, estos no fueron separados del estatus de hijos, no fueron desahuciados. Sin embargo, debemos recordar, fueron dispersos. Los levitas, por ejemplo, fueron dispersos entre las 12 tribus de Israel. Los levitas no tuvieron una porción de tierra en la que habitaron. Pero sabemos que no fueron desahuciados, ¿verdad, mis hermanos? Porque no fueron excluidos del pueblo por la gracia de Dios. Más bien fueron hechos la tribu sacerdotal. No fueron desahuciados, sino que por la gracia de Dios fueron parte del real sacerdocio. Lo que nos recuerda que de igual manera, usted y yo, habiendo sido extraños, separados del pacto y de las promesas, por la obra de Dios, por su gracia y la obra redentora de Cristo, somos hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, la nación o la tribu de Leví fue dispersa. La tribu de Simeón también lo fue. Y finalmente, la historia de la nación de Israel registra que fueron también asimiladas por la tribu de Judá. Y eso lo podrá ver o seguir en la lectura en el libro de Jueces, por allá, por el capítulo 19, si no me equivoco. Posteriormente, entonces, Jacob se refiere a Judá. Posteriormente se refiere a Judá, la esperanza del reposo. Es lo que vemos en Judá. Cuando llega el turno de Judá, los que conocemos su relato, diríamos, luego de haber visto los casos de Simeón, Leví y Rubén, pensaríamos, qué lío, hermano, porque inmediatamente recordaríamos la situación con Tamar, recordaríamos la situación ampliamente detallada que vimos en el capítulo 38. Sin embargo, aquí, hermanos, vamos a notar un cambio, un tono diferente, muy diferente. Algo que finalmente comienza a sonar como bendición. Comienza el versículo 8 diciendo, Judá, te alabarán tus hermanos. Y hemos de recordar que el nombre de Judá significa alabanza, alabanza. Y aquí vemos lo que está haciendo poéticamente entonces Jacob. Judá, te alabarán tus hermanos, versículo 8, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y aquí debemos notar cuatro cosas con respecto a la nación o la tribu de Judá, mejor dicho. Habríamos de notar la preeminencia, el dominio sobre sus enemigos, el gobierno y finalmente la prosperidad. Son las cuatro cosas que se notan en la bendición a la tribu de Judá. La preeminencia, como mencioné, dice, te alabarán tus hermanos. Esa preeminencia que perdió Rubén sería de Judá. Judá, como ya sabemos, fue la mayor de las tribus, tanto por género, por linaje, por trayectoria, fue la preeminente entre las demás tribus. Tuvo también dominio sobre sus enemigos. Y eso es lo que quiere decir la porción siguiente del versículo 8. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esa idea de la mano sobre el cuello, sujetando, venciendo a sus enemigos.
Esa imagen inclusive la podemos ver más claramente en el verso 9. Note la descripción, cachorro de león, Judá. Y como ya he mencionado, hermanos, cuando usted ve ese cachorro de león en la escritura no se refiere a los leoncitos cachorritos que parecen gatitos. No, 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 no. Se está refiriendo a un león joven en su vigor, en su esplendor. Cachorro de león, Judá. Note lo que continúa diciendo. De la presa subiste, hijo mío. Hablando como del león que va en búsqueda de su presa. Dice luego, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? La figura del león, considerado el rey de las bestias, temible, imperturbable, majestuoso. El poderío de la nación de Israel estaba también representado en la nación o en el, oh, no sé por qué sigo diciendo nación, en la tribu de Judá. Podemos recordar las proezas en batalla de grandes reyes de esta tribu. Principalmente debemos recordar al rey David, por ejemplo. También mencioné que se habla de gobierno en esta bendición. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Los más grandes, hermanos, exponentes de esta profecía, como ya mencioné, uno fue el famoso rey David. También lo vemos en el rey Salomón. Los más grandes reyes de la historia de Israel son provenientes y recordados también de esta tribu. Una larga dinastía de gobernantes. Sin embargo, aquí el verso 10 habla como de un reinado temporal. Note, hasta que venga Silo. Y ese término es bastante incierto, es bastante difícil de traducir. Por eso se mantiene en, 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 en ese término. No es una palabra castellana. Hasta que venga Silo. Sin embargo, los eruditos, los teólogos concuerdan en relacionarlo con una persona. Una persona. Y los significados de la palabra hablan de alguien ligado al reposo, a la tranquilidad o a la paz. Y se están refiriendo, hermanos, a alguien que traería verdadera paz. Aquí Jacob está hablando aún mucho más allá de David, mucho más allá de Salomón, porque su reinado fue temporal. Jacob está hablando de alguien que traería verdadera paz, verdadero reposo, haciendo alusión clara a aquel príncipe de paz que habría de venir, Cristo Jesús, nuestro Salvador. A quien que, aquel, perdón, que iba a ser descrito en Apocalipsis 5:5 como el león de la tribu de Judá. Y continúa diciendo Jacob, y que él reuniría todos los pueblos. Aquel persona que sería el verdadero rey de paz. Paz para con Dios. Qué profundas las palabras de Jacob aquí. Y continúa diciendo porque, o mencionando, habla también de la prosperidad que iba a acompañar a la tribu de Judá. Versículo 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto.
sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. El lenguaje poético aquí, el vino, la leche, son recordatorios de abundancia, son imágenes de abundancia, de riqueza. Y el esplendor del reinado de Salomón, por ejemplo, cumple parcialmente esta profecía. Sin embargo, toda la riqueza y todo el esplendor del reino de Salomón palidecen ante la gloria y la abundancia del reino de Cristo. Quisiera pedirle, hermano, que me acompañe a el profeta Joel, libro del profeta Joel, Joel capítulo 3. Y quisiera eh, buscar o enfocar su atención en el versículo 18. En el versículo 18, hablando también en tiempo futuro, hablando también en tiempo de cumplimiento. Sucederá, versículo 18, en aquel tiempo que los montes destilarán mosto o vino y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Noten, hermanos, el lenguaje de abundancia. Eso realmente señala finalmente en cumplimiento total en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de nuestro Señor Jesucristo. Qué profundo nuevamente las palabras de Jacob concernientes a la bendición de Judá e inclusive más allá a la llegada del Mesías. Luego de esto, hermanos, brevemente, Jacob entonces se va a dirigir a sus demás hijos. No hay palabras tan largas con los demás, excepto con José, que dejaremos para el final, pero sí quisiera que las viéramos brevemente antes de cerrar y podamos ver el impacto o la importancia para nosotros de estos pasajes hoy. Él se va a referir a continuación Zabulón, Isaacar, vamos a ver a Dan, vamos a ver a Gad, a Aser, Neftalí y finalmente también eh, a, finalmente a Benjamín y también a José. ¿Okay? Pero en el caso de Zabulón, no vemos un gran relato aquí, sin embargo, se menciona que la tribu de Zabulón, según nuestro pasaje en el verso 13, se nos describe, en puertos de mar habitará, será para puertos de nave y su límite hasta Sidón. Y la realidad es, hermanos, que aun cuando Zabulón, la tierra que finalmente ocuparon, no tenía acceso directo al mar, toda la um, economía de de su tribu se benefició del comercio y el tráfico marino. Eso fue trascendental para la tribu de Zabulón. Luego se nos menciona a Isaacar como fuerte, pero indolente. Note el lenguaje de la poesía. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y que vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y Tajar en el verso 15 es comparado como un asno fuerte, resaltando su fortaleza. No era para nada un insulto, hermano, resaltando su fortaleza, su habilidad
su laboriedad, su trabajo duro. Eso era algo que caracterizó a la tribu de Isaacar. Sin embargo, su debilidad mental, pudiéramos decir, el vivir siempre bajo la ley del menor esfuerzo, era su norte y eso le trajo problemas. Noten, por ejemplo, que en el momento de conquista no sacó a los cananeos de su territorio eh, para evitar la fatiga de la guerra, pudiéramos decir. Por el contrario, pagó tributos. En busca de paz, hizo concesión. Y eso es un recordatorio para nosotros creyentes hoy, que la vida del creyente es una constante lucha. No debemos ser uh, displicentes, pudiéramos decir, no debemos ser acomodados, sino prestos y diligentes, es lo que deberíamos ser. Sin embargo, hemos de recordar que no todos los de la tribu de Isaacar eran así. Hemos de recordar, ¿verdad, hermanos? Cuando David estuvo en necesidad de hombres valientes en ayuda, levantando un ejército, se nos describe en Primera de Crónicas 12:32, que de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De modo que aún en la tendencia que había en el pueblo hubo un grupo de hombres los cuales sí estaban entendiendo los tiempos y sabían qué debían hacer y cómo debían actuar. Luego se nos menciona a Dan. Versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y Dan parece descrito aquí como alguien alguien con una interesante dualidad. Un guerrero aguerrido, pero traicionero, que se valdría de astucia como la serpiente o argucias para luchar contra sus enemigos. Y el mejor exponente de esto, y cumplía el rol de juez, ¿ok? Porque recuerden, el nombre de Dan significaba juez, y él iba a juzgar, él iba a defender, él iba a proteger a su pueblo. Y el mejor exponente, como iba diciendo, dentro inclusive del rol de juez, fue Sansón. Sansón fue de la tribu de Dan y fue distinguido por ese tipo de lucha, ¿verdad? Aguerrido ciertamente, pero siempre utilizando argucias y en algunos casos inclusive el engaño en su lucha y en su combate con el enemigo. Luego de esto, en el verso 18, hermanos, hay como una pausa. Da la impresión de que Jacob está cogiendo un aire para respirar. Recuerden que las fuerzas se le escapaban. Sin embargo, ese pequeño espacio nos recuerda, hermano, dónde estaba la esperanza de Jacob. Su, su esperanza estaba puesta en su salvación. Note, versículo 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Continúa entonces, como luego de coger un aire, el patriarca en su bendición. Y vemos entonces que va con Gad, Gad, y se nos describe a la tribu de Gad como vencedores en la adversidad. Note lo que dice el versículo 19 de nuestro texto. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Pueblo de Gad, siempre atacado, siempre en constante en peligro, por donde estaban ubicados, como pueblo fronterizo,
siempre estaba expuesto a las invasiones de los enemigos. Fue un pueblo valiente y luchador, pero se nos muestra que aun cuando hubieron derrotas, siempre se promete victoria final. Y esto nos recuerda, hermanos, que nuestro caminar como creyentes se vive en constante lucha con el pecado, una constante lucha espiritual y que finalmente en Cristo habrá entonces victoria final. Luego se nos menciona hacer en el versículo 20 y se nos describe de la siguiente manera: el pueblo próspero, el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Habla de una región fructífera, habla de una región abundante que deleitaría aún al rey. Y es más, hermanos, ciertamente así lo fue. La región de Aser fue fructífera y muchos de sus productos eran consumidos en los palacios reales de Israel. Luego avanza hacia Neftalí. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. El pueblo de Neftalí era reconocido por su gran proeza y habilidad militar. Jacob aquí lo contrasta con una sierva suelta que brincotea en el campo libre. ¿Ok? Y sabemos su habilidad para la lucha porque los registros bíblicos lo demuestran. Sin embargo, también serían conocidos por dichos hermosos que producirían de ellos. Y algo muy interesante de este pueblo de Neftalí es que los dichos hermosos son dichos acerca de las bondades del Señor. Lo podemos ver, por ejemplo, en el canto de Débora, en Jueces capítulo 5, por ejemplo. Y hay algo interesante a notar también, hermanos. Los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, todos, con la excepción de Judas, son provenientes de esa región de Neftalí, donde el Señor inicia su ministerio. Escuche lo que dice el comentarista William McDonald. Neftalí es comparado como con una sierva que ha sido liberada de su encierro. Salta con tremenda velocidad para llevar buenas nuevas. Todos los discípulos, con la excepción del traidor, eran del territorio de Neftalí. Y mucho del ministerio del Señor se realizó allí. Note las palabras de Mateo capítulo 4, versículo 13. Y dejando Nazaret, refiriéndose a Jesús, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y en los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fue allí donde comenzó Jesús su ministerio y fue allí donde llamó a sus discípulos, quienes finalmente también pronunciaron dichos hermosos de parte de Dios. Luego se menciona a Benjamín, hermanos, y quisiera dejar a Benjamín para el final. Habla, se menciona a José, perdón, pero quisiera dejar a José para el final para referirme a Benjamín. Benjamín, lobo aterrador. Así es como se nos describe en el versículo 27. Es lobo aterrador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y vemos aquí también algo de dualidad en la tribu de Benjamín, que también fue reconocida por su proeza militar. Muchas experiencias, eran conocidos como grandes arqueros, grandes gente de ondas, por ejemplo.
Pero vemos también, como mencioné, luces y sombras. Y las sombras, por ejemplo, se nos recuerdan principalmente por los eventos en Jueces 19, donde una manada, pudiéramos decir así, de benjamitas, para hacer referencia a los lobos, trataron como lobos rapaces a la concubina de una levita. Y así se van mencionando los hijos de José. Y quise dejar para el final a José, la rama fructífera. La rama fructífera, hermanos, y me voy acercando al final. Esta porción, hermanos, describe el carácter de José a la perfección, del cual todos hemos sido testigos desde Génesis 37 hasta acá. Rama fructífera es José, versículo 22. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Jacob contrasta a José con una rama que da fruto. Y no solamente que da fruto, sino que se extiende aún en la adversidad, aún sobre un muro. Note lo que dice el versículo 23 sobre esta adversidad. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Sus hermanos lo maltrataron, sus hermanos le hicieron la vida de cuadritos. Pero note cómo describe Jacob a José en el versículo 24, la bendición de José en el versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. O sea que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias adversas, José se mantuvo firme e inamovible. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Se debe esto a la gran fe de José, a su gran esfuerzo y su celo por Dios? Pudiera ser una respuesta plausible, hermanos, pero no lo es. No lo es. Note la respuesta o la aplicación que da Jacob más adelante en el versículo 24. La clave está en esta porción. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y note cómo continúa diciendo, el Dios que nos bendijo, perdón, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esa es la clave. Lo que sostuvo a José fue la roca de Israel. El Dios que nos bendijo con toda bendición en Cristo. Él es nuestro sustento. Él es nuestro sostén por el cual podemos dar fruto. Note el lenguaje en el verso 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, o sea, con toda bendición. Y hermanos y hermanas, José nos debe recordar aquí de lo que es posible solamente aferrada a la fuente de todo bien, Cristo Jesús. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el versículo 4 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, leímos el Salmo 1:1 para citar la conducta de aquellos movidos por sus
pasiones pecaminosas, pero el verso no termina ahí, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de pecadores, pero continúa diciendo el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae, hermanos. José fue rama fructífera porque estaba pegado a la fuente. Separados de mí, nada podéis hacer. No por obras para que nadie se gloríe, sino sostenidos únicamente en el poder de Dios. El versículo 28 de todo este pasaje concluye diciendo, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Como mencioné hace un momento, usted probablemente se pueda preguntar, ¿cuál fue la bendición? Los primeros tres sonaron más que nada como una bendición. ¿Cuál fue la bendición? Por aquí Moisés nos está diciendo, así fue como Jacob bendijo a las 12 tribus de Israel. Cada uno por su bendición los bendijo. ¿Cuál fue la bendición? ¿Fue hacer por la tierra más próspera que recibió? Lo de Rubén y Simeón ciertamente no parecía bendición. Pero hermanos y hermanas, el punto de todo este pasaje, recuerden que esta es una historia de salvación, esta es una historia de redención, esta es una historia de fidelidad de Dios, donde Dios es exaltado. Ese es el punto. Pecadores, los cuales hemos visto a lo largo de toda esta historia en Génesis, criminales delante de Dios, algunos de ellos pudiéramos decir, especialmente en el caso de Simeón y de Leví, personas llenas en algunos casos de odio. Todas estas personas aquí descritas tuvieron que ver en la situación de José en Egipto. Pero todas estas personas, por la fe y por la gracia de Dios, fueron parte del pueblo que Dios separó para sí. Estas personas, estos pecadores, fueron parte del pueblo escogido por Dios. Fueron parte del pueblo redimido por Dios. Parte del cuerpo o parte del pueblo por el que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Las palabras que recibió José al final son total y absolutamente aplicables a Cristo Jesús. Noten lo que dice el versículo 23. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Oh, mi hermano, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. De modo, hermano, que la ira de Dios que justamente fue merecida por Rubén, Simeón, Leví, y no lo dude, por usted y por mí también, porque las palabras que estamos viendo de Jacob se extienden aún hasta hoy. La ira de Dios fue sobre él, para que usted no solamente fuera perdonado por su pecado, sino que fuera hecho partícipe de aquella herencia. Esta es la historia de un pueblo que no tenía mérito alguno, sino que son evidencias del poder de Dios para salvación, del poder de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado, de la fidelidad de Dios al cumplir su palabra y de la gloriosa luz del Evangelio en Cristo Jesús.
¿Has puesto tu confianza hoy en aquel que puede librarte de la esclavitud del pecado? ¿Has puesto tu confianza en aquel en quien Jacob esperaba, en quien Jacob murió? ¿Has puesto tu confianza en el príncipe de paz y el reposo prometido de Israel? Si no es así, créemelo, morirás en tus delitos y pecados, lejos de la herencia y lejos de la esperanza, en absoluta condenación. Oh, mi hermano, pero no tiene que ser así. Recuerde que al igual que Rubén, todos profanamos el nombre del Señor y la paga del pecado es muerte. Pero hemos de recordar que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la historia que podemos ver en la repetición de la herencia. Pecadores que Dios transformó en el pueblo escogido para redención. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien intervino en la vida de pecadores terribles como aquellos mencionados en este pasaje, pero que en Cristo Jesús no somos desechados, no somos echados fuera, sino que somos perdonados y que somos parte de la herencia. Gracias, Señor, por el regalo precioso de Cristo Jesús, aquel anunciado desde Génesis capítulo 3, aquel anunciado en Génesis capítulo 49, el Silo, el reposo, el descanso, aquel príncipe de paz que nos pone en paz para con Dios, aquel en quien esperó Jacob, aquel en quien esperó David, aquel en quien aún hoy esperamos para finalmente experimentar el gozo cumplido de la herencia al vencer al último enemigo, que es la muerte. Acércanos más a ti, Señor. Muéstranos que no hay pecado imposible para ti, sino que en Cristo Jesús todo pecado tiene esperanza, como hemos visto en la familia de Jacob. Gracias por tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias y paz, hermanos. Dios lo bendiga a todos. Los amo en el Señor.